Ok, en esta serie hemos estado contestando a la pregunta: ¿a qué vino Jesús? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las causas por las cuales Jesús vino a la tierra? Ok, nosotros sabemos que Jesús está registrado por la historia. Hay registros históricos de que Jesús estuvo, un hombre llamado Jesús estuvo aquí en la tierra. Nosotros nos hemos estado preguntando, bueno, ¿y a qué vino? ¿Cuál es la razón a la que vino? Porque hay gente que dice que Él vino para ser un gran maestro, hay quienes dicen que Él vino para ser un gran profeta, para ser, ¿verdad?, una persona, ¿verdad?, un revolucionario, ¿ok? Pero nosotros lo que hemos aprendido en esta serie es de que Jesús es mucho más que eso. Jesús es mucho más que un maestro, Jesús es mucho más que un profeta, Jesús fue mucho más que una persona, un gran revolucionario. La razón por la cual Jesús dice que vino es porque Él vino para rescatarnos, ¿sí? Eso es lo que Él dice. Él vino como nuestro rescatista. Él vino a ofrecernos su rescate. La palabra que la Biblia utiliza para esto es la palabra: Él vino a salvarnos. Él vino a ofrecernos salvación. Es la misma cosa, ¿sí? Es lo mismo el rescate que la salvación. Él vino a ofrecerse para rescatarnos. Ahora, ¿qué es un rescate? Yo busqué qué es un rescate, lo busqué en el diccionario, y el diccionario dice que un rescate es un salvamento de una persona o grupo que está en una situación de peligro, incluso de muerte, y que no puede por sus propias fuerzas salir de esa situación. Ahora, justamente eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Él vino a ofrecernos salvamento, y ese salvamento se ofrece ¿a quiénes? A todos los seres humanos, ¿ok? A todos los seres humanos que estamos en una situación de peligro, que estamos en una situación incluso de muerte, y que ya vimos también que nosotros no estamos en posibilidades de salvarnos a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, ¿necesitarías que alguien te rescatara? ¿Sí o no? A ver, como que algunos estaban pensando en otra cosa. Les voy a volver a hacer la pregunta, ¿sí? Ok, les voy a dar otra oportunidad. Ok, la pregunta es esta, ponga atención, ¿sí? Fíjese bien, la pregunta es: si nosotros nos pudiéramos salvar a nosotros mismos, ¿hubiera habido necesidad de que Jesús nos viniera a rescatar? ¿Sí o no? Ahora sí, ¿escucharon la pregunta? No, claro que no. ¿Por qué? Porque una persona que necesita rescate es porque no puede salvarse a sí misma. Ahora, la persona que nos rescate tiene que estar libre del problema en el que nosotros estamos metidos, porque si tiene el mismo problema que nosotros tenemos, no califica para rescatarnos. Necesita no estar en peligro y necesita tener la capacidad para rescatarnos. Por eso la Biblia, les voy a leer dos versículos que no están en su boletín, pero que ya vimos, ¿sí? Y que es, el primero de ellos es 1 Timoteo 2:6, que dice: porque Él se entregó a la muerte como rescate por la salvación de todos. ¿Sí dice o no dice la Biblia que Él se ofreció como rescate? Lo dice claramente, ¿ok? Marcos 10:45, también ya lo vimos en alguna conferencia anterior. Porque ni aun el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. La Biblia claramente dice que la razón más importante por la cual Jesús vino a la tierra fue para ofrecerte a ti ser rescatado, que te pueda rescatar. Y también ya contestamos a la pregunta que es: ¿y yo por qué necesito? ¿En qué situación de peligro estoy como para que Dios, como para que Jesús venga a rescatarme? ¿Se acuerdan cuál es el problema que todos nosotros tenemos y por el cual necesitamos rescate? Empieza con P, el pecado, ¿sí? Y ya dijimos lo que es el pecado. El pecado es cualquier actitud que nosotros tenemos, ¿sí? Cualquier actitud que nosotros tenemos en la que le mostramos, le expresamos a Dios nuestro rechazo y le decimos, no te necesito, no te quiero en mi vida, no te metas en mi vida,
hazte a un lado porque yo voy a hacer lo que yo quiera, no lo que tú quieras. Me estorbas en mi vida, ¿sí? No quiero hacer lo que tú dices que yo haga, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ahora, si yo le digo a Dios que yo quiero hacer lo que quiero hacer, ¿me va a dejar hacer lo que yo quiera hacer? ¿Sí o no? Sí, claro, porque tengo libertad. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Una característica que tenemos que es parecida a Dios es de que tenemos la libertad de decidir si nosotros queremos una relación con Dios o no queremos una relación con Dios. Nosotros fuimos diseñados para tener una relación con Dios. ¿Qué tipo de relación? Eso también ya lo aprendimos. ¿Una relación religiosa? Una relación de amor, en la que Él nos ama eternamente y nosotros, en respuesta a tanto amor ofrecido a nosotros, nosotros también le expresamos nuestro amor. La palabra que la Biblia utiliza para cuando nosotros le expresamos a Dios nuestro amor es la palabra adoración. Muy bien, Mirabai, ¿se sabe todas las respuestas, Mirabai? ¿Sí? ¿Ok? Sigue respondiendo, no te cohibas con esto que acabo de decir. ¿Sí? Ok, es la palabra adoración. ¿Sí? Él quiere que nosotros tengamos una relación no religiosa, sino una relación de amor. También ya aprendimos, ¿verdad?, que el hecho de que todos nosotros hayamos pecado, porque la Biblia dice que todos absolutamente hemos tenido la actitud de pecado, el problema es de que el pecado, ¿qué hace? Nos separa de Dios. Y la peor manera de vivir es separado de Dios. ¿Sabes por qué hay tanta miseria en el mundo de hoy? Porque los seres humanos hemos decidido vivir lejos, vivir separados de Dios, ignorándolo, rechazándolo, y eso trae todo tipo de consecuencias negativas a nuestras vidas: pleitos, conflictos, guerras, enfermedad, problemas con el clima, terremotos, ¿verdad? Todo está roto debido al pecado de los seres humanos. Aún el clima, aún la tierra, aún nuestro cuerpo, aún nuestra manera de relacionarnos con los demás, nuestro intelecto, ¿verdad? Nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestros hijos, todo está roto debido a nuestro pecado. Sin embargo, Él por eso nos vino a rescatar. Y la Biblia dice que Él, para poder rescatarnos, se hizo un ser humano como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Y al no pecar, entonces no se metió en el problema en el que nosotros nos metimos. Al no pecar, Él nunca experimentó, solo en la cruz, la separación con el Padre. Y por eso al morir en la cruz, al morir en nuestro lugar, porque éramos nosotros los que merecíamos la muerte, ¿verdad? Entonces Él se convirtió en nuestro rescatador, en nuestro salvador. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar la decisión de que Él me rescate. Yo siempre voy a tener dos opciones: o me rescato yo solo, o dejo que Él me rescate. ¿Ok? Cuando tú le dices: Señor, sé que he pecado y necesito, ¿verdad? Sé que tengo un problema y necesito que tú me salves y que tú dirijas mi vida de ahora en adelante. En ese momento tú estás aceptando que Él sea tu rescatador, que Él sea el salvador de tu vida. De hecho, el nombre Jesús, ¿qué significa? ¿Qué significa? Salvador. ¿Sí? Cristo, ¿qué significa? El Mesías. ¿Y qué significa Mesías? El enviado, el elegido, el enviado con una misión especial. ¿Cuál era la misión especial? Rescatarnos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo le acepto como mi Salvador, yo decido que Él me salve, y entonces mi relación de amor con Dios es restaurada. Puedo tener una relación con Dios. ¿Sí? Es cierto que muchas religiones hablan de Dios y tienen rituales, pero la decisión, cuando yo realmente comienzo mi relación con Dios, no es cuando estoy en una religión, sino es cuando yo se lo digo, cuando yo tomo la decisión y le digo: sé mi Salvador, sé mi Señor. Reconozco que yo no me puedo salvar a mí mismo. Necesito que tú me ayudes, necesito que tú me rescates. Ahora, nosotros hemos estado aprendiendo a través de esta serie que no solamente me ayuda a recuperar mi relación con Dios, mi relación de amor con Dios, sino que también me ayuda con algunos problemas de mi pasado.
¿Sí? ¿Alguien recuerda qué problemas del pasado me ayuda a resolver Dios como rescatista? Jesús como mi Salvador. ¿De qué me libra del pasado? Me libra de dos cosas. Número uno, de la culpa. Yo ya no tengo por qué seguir viviendo lleno de culpa, ¿ok? Ya no tengo por qué seguir experimentando esa emoción tan negativa que tanto daño me hace, porque la Biblia dice que ahora yo puedo venir al Padre y puedo pedirle que me perdone de todos mis pecados, y Él me perdona si realmente hay arrepentimiento en mi corazón. ¿Ok? Pero también la Biblia me enseña que si yo ofendí a alguien, si yo dañé a alguien, si yo lastimé a alguien, si yo herí a alguien, ¿verdad? Necesito ir a pedirle perdón. Sí, pedirle que me perdone. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, pero también hay otro problema que Dios me ayuda, que no es nada más la culpa, es me libra de qué otra cosa. Del resentimiento, del rencor. ¿Ok? ¿Cómo se llama el rencor en su nivel más avanzado? Amargura, ¿sí? Que es cuando yo comienzo a odiar, a aborrecer a aquellas personas que me ofendieron a mí, que me lastimaron a mí, y que me lleva a tener todo tipo de problemas en mis relaciones, y yo, ¿verdad? Es como si trajera, ¿verdad? Un veneno que me está carcomiendo por dentro, que no me permite disfrutar de la vida, que no me permite disfrutar de los demás, que no me deja disfrutar de mi relación con Dios, ¿ok? ¿Cuál es el antídoto, la medicina que Dios me ofrece como Salvador para deshacerme del rencor, del resentimiento y de la amargura? Perdonar a los que me han herido. Muy bien, Marce. ¿Sí? Perdonar a los que me han lastimado, ¿ok? Ahora, recuerda esto, perdonar a los demás siempre es injusto, siempre, ¿ok? Pero necesito recordar que aunque es injusto, ¿sí? A mí me conviene perdonar. ¿Por qué? Por el solo hecho de que me libra de todo rencor, de todo resentimiento, de toda amargura, y me ayuda a estar en paz. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, el viernes pasado que estuvimos recordando la crucifixión de Jesús, nosotros también recordamos que Él también me rescata no solamente de cosas de mi pasado, sino que me rescata de mi presente. ¿Alguien recuerda de qué me rescata de mi presente? Me rescata de los criterios del tiempo presente. En otras palabras, de las ideas, de los valores, de las convicciones, de las costumbres, de las tradiciones, de la cultura en la que nosotros vivimos. ¿Se acuerdan de algunos rasgos que yo les platiqué acerca del tiempo presente? Por ejemplo, hablamos de que hoy predomina el materialismo, predominan las vidas vacías, vidas demasiado ocupadas, el egoísmo, el estrés, el reconocimiento que yo quiero, ¿verdad? A cualquier costo, ¿verdad? Dios me libra de todo esto y me lleva a vivir de una manera contracultural. ¿De una manera qué? Contracultural, contracorriente, ¿sí? No como todo mundo dice que debemos de vivir, que son todos estos rasgos o características, sino que ahora soy libre para poder vivir una vida que Él me da. ¿Qué clase de vida me da? Una vida abundante, una vida enfocada, una vida simplificada, una vida de servicio, una vida de esperanza, una vida de adoración y una vida en la que mis necesidades están garantizadas su satisfacción. Es una vida completamente diferente. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Hoy que estamos nosotros recordando la crucifixión, no. Hoy que estamos celebrando ¿la qué? La resurrección de Jesús, ¿verdad? Después de haber muerto, ¿sí? Acuérdense que Él fue resucitado el primer día de la semana, o sea, un domingo. Vamos a ver, bueno, y la resurrección, el hecho de que Él como Salvador resucitó, ¿eso de qué me rescata? Ahora, la resurrección es el hecho histórico más impresionante que hay. Sí, es impresionante. Es impresionante porque recuerden que Jesús es quitado de la cruz justo antes del sábado, del sabbat judío, ¿ok?
Acuérdense que en el Sabbat judío los judíos no trabajan, ¿sí? Porque siguen lo que dice los 10 mandamientos, ¿verdad? De que el séptimo día descansarás, no harás trabajo. Entonces se dieron mucha prisa para bajar el cuerpo de Jesús. Ya acuérdense que Jesús murió a eso de las 3 de la tarde, y entonces para las 6 de la tarde ya ellos ya tendrían que haber estado en sus casas. Entonces se dieron mucha prisa, es puesto en una tumba nueva, lo envuelven en sábanas, le ungen con especias, aceites, ¿verdad? Esto era una manera que tenían en ese entonces, no solamente para que no oliera mal el cuerpo, sino también para preservarlo lo más posible, ¿ok? Acuérdense que como ya habían Jesús anunciado que él iba a resucitar, entonces pusieron una guardia afuera de la tumba, no vaya a ser que se les fuera a salir el muertito, ¿sí? Porque ellos pensaban, no vaya a ser que vengan los discípulos, muevan la piedra, se roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Ahora la Biblia lo que nos dice es de que muy temprano del primer día de la semana, el domingo, ¿sí? Hubo un gran terremoto, ¿sí? Un gran terremoto, ¿sí? Y la piedra fue movida y Jesús salió, ¿ok? Los soldados que estaban allí, les causó tanto impacto, ¿sí? Que pues, se desmayaron, ¿ok? Y ahí quedó toda la guardia, todos los que estaban allí. Acuérdense que las mujeres, acuérdense que dentro de los seguidores de Jesús había muchas mujeres. Las mujeres fueron muy temprano. ¿Y a qué iban tan temprano? A volver a ungir el cuerpo, porque en esas 3 horas no habían alcanzado, ¿verdad?, a hacerlo de manera completa. Entonces nuevamente iban a ungir el cuerpo, a ponerle aceites, especias aromáticas, etcétera, pero lo que encuentran es únicamente la sábana donde él había estado. Ahora, si alguien se robó el cuerpo, ¿por qué se lo robó desnudo? O sea, si alguien se va a robar el cuerpo, imagínense, todos lo van a ver que van con un hombre desnudo cargándolo. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, una evidencia que Dios se encargó de dejar para dejar en claro que no hubo tal robo es precisamente que las ropas ahí se quedaron. Y no solamente eso, sino que además, ¿sí? O sea, no hay un cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde está exhibido el cuerpo de Jesús en la actualidad? ¿Dónde está en exhibición? ¿En qué museo está? No está en ningún lado, ¿sí? Fíjate bien, si el Imperio Romano hubiera querido aplacar realmente al movimiento de los seguidores de Jesús, el Imperio Romano tenía todo el poder como para poder encontrar el cuerpo robado y exhibirlo y decir: ¿cuál resurrección? Aquí está el cuerpo. Pero en lugar de eso, los días posteriores sí apareció el cuerpo. ¿Cómo que apareció? Sí, pero con vida y caminando. Jesús andaba caminando entre la gente y no se le apareció a uno, ¿verdad?, aisladamente, y a otro aisladamente, y a otro aisladamente, sino que nosotros sabemos que tuvo, ¿verdad?, muchos encuentros con personas donde no solo había una persona, había muchas personas. En alguna ocasión incluso 500 personas todas reunidas lo vieron, ¿sí? Y lo más importante, no hay un cuerpo hoy, porque Él ascendió a los cielos. Por eso es el hecho más grande y más importante de toda la historia, ¿sí? Si hoy, por ejemplo, alguien encontrara el cuerpo de Jesús y demostrara que es Jesús, toda nuestra Biblia, todas nuestras creencias, todas nuestras convicciones se desploman por completo. ¿Por qué? Porque nuestra fe, lo que nosotros creemos, está anclado a la resurrección de Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, nunca van a hallar el cuerpo. ¿Sabes por qué no? Porque el cuerpo lo tiene Jesús. Y ahorita vamos a ver dónde está. ¿Sí? ¿Quieres saber dónde está el cuerpo de Jesús? Ahorita te voy a mostrar dónde. Ok, ahora, pero vamos a contestar primeramente a la pregunta que hay que contestar. ¿De qué me rescata Dios con respecto al futuro? Vamos a ver el primer versículo que tienes ahí en tu boletín, que está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 y 22. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Este es el apóstol Pablo hablándole, escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y fíjense lo que les dice esto,
se los está escribiendo unos años después de que Jesús resucitó. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Vamos a leerlo juntos. Dice, no los oigo. A ver, fuerte. Pero en realidad Cristo ha resucitado. Subraya eso, por favor. Pero en realidad Cristo ha resucitado. No es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es una superstición. La Biblia realmente dice, afirma que en realidad Cristo ha resucitado. Pero dice más cosas todavía. Vamos a seguir leyendo. Y dice, fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Ok, Él fue el primero en resucitar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero ya había resucitado a otros antes. Sí, había resucitado a Lázaro, por ejemplo. Nada más que acuérdense que Lázaro resucitó y al rato, en unos años, unos días, se volvió a petatear. Entonces, su resurrección no fue igual a la de Jesús. Porque cuando Jesús resucita, Él resucita, como lo vimos ahorita en el video, ¿sí? Él todavía subió al Padre y regresó para estar con sus discípulos, y ahora Él cuando regresa ya tenía un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, que era un cuerpo que incluso los discípulos podían tocar, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cuando Tomás no cree y se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, toca, aquí están mis heridas, aquí está la herida de mi costado, aquí estoy. Y es cuando Tomás se postra delante de Jesús y le dice, mi Salvador y mi Dios, mi Señor y mi Dios. Y lo empieza a adorar. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, Jesús resucitó para no morir jamás. Y de ese es el tipo de resurrección del que estamos hablando. Y aquí este versículo que estamos leyendo dice que Él fue el primero. Eso quiere decir que muchos más vamos a resucitar después. Vamos a seguir leyendo. Dice, así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, ¿cómo se llamaba ese hombre? Adán. También por medio de un hombre llega la resurrección. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Así, bueno, aquí está más claro. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos traerá vida a todos nosotros. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, vamos a contestar a la pregunta con base en estos versículos, ¿verdad? ¿De qué me rescata Dios con respecto al futuro? Anótalo. Me rescata del poder de la muerte. Escríbelo. ¿A qué vino Jesús a rescatarme con respecto a mi futuro? Él vino a rescatarme del poder de la muerte. Este versículo que acabamos de leer dice que en verdad Él resucitó, que es el primero de muchos que han de resucitar, que la muerte llegó a la humanidad, se metió a la humanidad por culpa de Adán Pérez, no de Adán, ¿sí? Y que también gracias a Jesús entró la resurrección. ¿Sí estamos de acuerdo? Gracias a Jesús nosotros vamos a volver a la vida. Por eso me rescata del poder de la muerte. Ahora, ¿cómo fue que los seres humanos caímos en las garras de la muerte? Bueno, ya sabemos un poco la respuesta, porque en el versículo lo dice. Fue por culpa de un hombre, el primer hombre llamado Adán. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Se fija que la Biblia no le echa la culpa a Eva? ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso es muy interesante, ¿sí? Porque en realidad la que fue engañada y la que probó primero no fue Adán. ¿Quién fue? Fue Eva. Y Eva fue y le ofreció a su marido Adán. ¿A quién hace Dios responsable? Adán, porque Adán era responsable de Eva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Para que luego, ¿verdad? Sobre todo luego los movimientos feministas hegemónicos radicales andan diciendo que la Biblia es machista. No, no es cierto, para nada. Dios hace responsable al hombre. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo hizo responsable y dice la Biblia que gracias a ello es de que toda la humanidad fue afectada. Bueno, pero vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo fue que caímos en las garras de la muerte? Número 1, los seres humanos fuimos diseñados para elegir entre la vida o la muerte. Acuérdense, cuando Dios crea a los seres humanos, Él dice que nos hizo a su imagen
y semejanza. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros tenemos inteligencia, que nosotros tenemos la capacidad para sobrevivir, que tenemos la capacidad de resolver problemas, que tenemos la capacidad para comunicarnos, para intercambiar información, que tenemos la capacidad de razonar, tenemos lógica, pero también lo que significa es que tenemos la capacidad de tomar decisiones. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, tú tomas la decisión de rechazar a Dios, como platicábamos hace un rato, tienes la libertad de hacerlo. ¿Sí? Dios nos dio la posibilidad de que nosotros decidiéramos qué queremos hacer, qué cosa queremos seguir, hacia dónde queremos ir. Y eso incluye una de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestra vida, que es decidir si nosotros queremos la vida o si nosotros queremos la muerte. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es desde el principio, desde Adán y Eva. Eso explica por qué Adán y Eva pecaron y tomaron la decisión no de elegir la vida, sino de elegir la muerte. Porque claramente Dios les había dicho que si desobedecían lo que Él les había pedido que hicieran, iba a venir como resultado no la vida, sino ¿qué? La muerte. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente versículo, Génesis 2:16. Por favor, no te distraigas, léelo con mucha atención. Dice la palabra de Dios: luego el Señor Dios le ordenó al hombre: puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín, pero no debes de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Esta pregunta la hemos hecho muchas veces. ¿Cuántos árboles creen que había en el jardín del Edén? Pues prácticamente era toda la tierra. ¿Cuántos árboles hay? Millones de árboles. ¿Y qué le dijo Dios? De todos los árboles del huerto, de todos los árboles, puedes comer libremente. De cualquier árbol, ¿verdad?, que hay en el jardín. De los millones de árboles que hay, cómele. Todo está bueno para ustedes. Solo de uno no. ¿Te fijas? De millones sí, solo de uno no. De ese no. Porque en el momento en el que comas de ese árbol, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dice, ¿verdad? No debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que lo hagas, sin duda, ¿qué va a pasar? Morirás. En otras palabras, tú tienes la elección. Puedes vivir disfrutando de los millones de árboles y de sus frutos. Puedes disfrutar de ellos y vivir muy contento, vivir con toda salud, pero si comes de este te va a traer muerte. Ahora, hay gente que siempre pregunta: no, pero es que Dios tiene la culpa de la caída de los seres humanos. ¿Para qué les pone uno que no? Pues muy sencillo, porque si no les das opciones, en realidad no podemos ejercer nuestra libertad. Yo no puedo ser libre si solo tengo una opción. Elige libremente de todos los helados que hay, nada más que solo hay chocolate. ¿Cuál eliges? Chocolate. Ahí no hay libertad. ¿Sí te das cuenta? O sea, hasta filosóficamente es lógico. Si voy a tener libertad y voy a ejercer mi libertad, tengo que tener opciones. Y Dios les dio las opciones. Y la mayoría de las opciones eran de lo que sí podían comer, solo de uno no. Ahora, yo creo que el problema ni siquiera estaba en el árbol. El problema estaba en que si decidían desobedecer a Dios, eso traía como resultado la muerte. ¿Sí? Ahora, Satanás engaña a Eva y también a Adán, ¿sí? Y obviamente nosotros sabemos que nosotros sabemos, ¿verdad?, que algo que hace Satanás es, les dice, con que Dios les dijo, ¿verdad?, esto, y entonces Satanás les engaña y les dice: no te vas a morir, no va a suceder eso, al contrario, vas a ser como Dios y vas a conocer lo bueno y lo malo, vas a tener el conocimiento. Y entonces prueba, ¿sí? Y es donde viene la desobediencia. Ahora, fíjate bien. Lo que hay detrás de esta decisión es que Adán y Eva le dijeron a Dios: no te creemos, no confiamos en lo que tú nos has dicho, ¿verdad? Hazte un lado,
vamos a hacer lo que nosotros queremos, vamos a comer de ese único árbol del que no debíamos de comer. Y entonces viene la muerte. Ahora, ¿vino o no vino la muerte? Sí, porque en el momento en que comieron, todo cambió, todo cambió. Hubo un cambio en ellos, hubo un cambio en el jardín, hubo un cambio en la tierra, hubo un cambio total. Ellos comenzaron a envejecer, sí, y eventualmente Adán y Eva, muchos años después, ¿verdad? Porque vivieron casi 900 años o alrededor de 900 años, murieron. Pero ellos no estaban diseñados por Dios para morir. Si ellos no hubieran desobedecido a Dios, ellos hubieran vivido para siempre en una relación de amor con Dios. Pero gracias a su pecado, vino el pecado, bueno, más bien gracias al pecado, vino la muerte y se separaron de Dios. Ahora, más adelante en la Biblia, nosotros volvemos a encontrar que Dios nos hace ver que tenemos que tomar esa decisión todos los días. Miren, vamos a ver el siguiente versículo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos. Dice: en este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Otra vez, Dios hablándole a su pueblo y le dice: a ver, hoy todo el cielo es testigo de que yo les estoy dando una nueva oportunidad. Decídanse. ¿Qué van a decidir? ¿Quieren la vida o quieren la muerte? ¿Quieren la bendición o quieren la maldición? Y todavía, para que el pueblo de Dios no tenga, ¿verdad?, el problema de que ¿cuál es la respuesta correcta? Dios les dice: la respuesta correcta es: elige la muerte. No, ¿qué dice? Escojan pues la vida. Si ustedes escogen la vida, ustedes y sus descendientes vivirán. ¿Te fijas? Los seres humanos tenemos la libertad de elegir entre la vida y la muerte. Hoy vivimos en una cultura de la muerte. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? El asesinato, los asesinatos, ¿verdad?, son el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Aunque los gobiernos digan: no, estamos mejorando mucho. No, no es cierto. La verdad es de que hay muchas muertes, ¿verdad? Y hoy hay una cultura de la muerte, ¿verdad? Que por ejemplo, hoy en muchos países ya se está aprobando la eutanasia, y en muchos países también se está apoyando la muerte, ¿verdad? Se está promoviendo la muerte de seres humanos que ni siquiera han nacido, entre las cuales la mitad son mujeres y la mitad son hombres, y que se matan a través del aborto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que biológicamente, embriológicamente, sabemos, es un ser vivo, ya bien formado, diferente al cuerpo de la mamá. ¿Sí? Pero hoy se promueve, ¿sí? Se hacen grandes marchas, ¿verdad?, para matar a seres humanos que ni siquiera han nacido. Vivimos en una cultura de la muerte. ¿Qué dice Dios? Escojan pues la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. Entre más como sociedad abrazamos la cultura de la muerte, ¿sabes qué va a haber? Más muerte. No vamos a vivir, a disfrutar de la vida. ¿Sí? Muy bien, segundo lugar, ¿ok? Acuérdate, estamos contestando a la pregunta: ¿cómo fue que caímos en las garras de la muerte? Ok, primero, porque los seres humanos fuimos diseñados para elegir entre la vida o la muerte. Queda muy claro que vivimos en una sociedad que hoy elige la muerte. Número dos, la desobediencia de los primeros seres humanos introdujo la muerte. La desobediencia de los primeros seres humanos introdujo ¿qué? La muerte. ¿Sí? Ok, aquí va el engaño de Satanás. Fíjate bien, Génesis 3, 2, 3, dice la palabra de Dios: pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si así lo hacen, morirán. Entonces la serpiente, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? ¿Quién es? El diablo, Satanás, ¿verdad? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Por eso Satanás es considerado, la Biblia lo llama el padre de la mentira. Es un engañador, ¿sí? Y por eso nos sigue engañando,
Porque ha tenido siglos para practicar cómo engañarnos. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Romanos 5:12 dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. ¿Cómo se llamó este hombre? Adán. Con el pecado también llegó la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. Ok, el problema con el pecado es que el pecado produce muerte, produce destrucción. Número 3. Desde entonces, todos los seres humanos experimentamos la primera muerte al final de nuestra vida, la separación cuerpo-espíritu. Escríbelo. Desde entonces, todos los seres humanos experimentamos la primera muerte al final de nuestra vida, separación cuerpo-espíritu. Esto ya lo estudiamos en una serie que no me acuerdo cuál fue, ¿verdad? Pero ya lo estudiamos, ¿verdad? Acerca, creo que fue una serie en la que hablábamos acerca de qué es lo que pasa después de la vida o algo así, ¿ok? Ustedes lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP, y nosotros estudiamos que la Biblia habla de 2 muertes. ¿Cuántas muertes? 2. Está la primera muerte y la segunda muerte. La primera muerte es la que todos nosotros vamos a experimentar y es debido a que todos hemos pecado, ¿ok? Que es cuando llegamos al final de nuestra vida y hay una separación. Acuérdate de esto, la palabra muerte quiere decir separación, ¿sí? Te separa, ¿ok? Por eso, cuando hablamos de muerte espiritual, estamos viviendo de vivir separados ¿de quién? ¿De quién? De Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Vivimos separados de Dios. Ok, en la primera muerte, que es la que experimentamos todos los seres humanos cuando nos petateamos, ¿verdad? Y abajo está la funeraria, donde se vela precisamente a las personas que experimentan la primera muerte, ¿sí? La Biblia dice que en la primera muerte hay una separación. ¿Qué se separa de qué? El cuerpo del espíritu, ¿sí? La Biblia dice que tú tienes un espíritu, que es lo que hace que tú te mantengas vivo. Está oliendo a carbón, ¿verdad? Ok, no sé si haya que pedirles que se muevan como para allá, ¿sí? Ok, ¿sí estamos de acuerdo? Ok, están preparando el carbón de lo que vamos a comer, ¿sí? Porque estamos de celebración, ¿sí estamos de acuerdo? Todos sabían que nos vamos a quedar a comer, ¿verdad que sí? ¿Sí? Bueno, si no, ya sabes. Ok, ¿en qué estaba? ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, sí, ok. La primera muerte es la separación entre el cuerpo y el espíritu. Eso quiere decir que cuando una persona muere, ¿sí? Viene una separación, el cuerpo se queda aquí y el espíritu sale. ¿Y a dónde va? ¿Regresa a quién? A Dios. Todos los espíritus regresan a Dios. Todas las personas que mueren, su cuerpo se queda aquí y su espíritu regresa a Dios. Eso lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Por eso, ¿verdad? Hay que hacer algo con el cuerpo del muerto, de la persona fallecida, ¿sí? Hay que sepultarlo, hay que cremarlo, hay que hacer algo al respecto. Pero ya su espíritu ya no está aquí, ¿ok? Entonces no es cierto que el espíritu se queda aquí rondando y que anda por aquí. No. El espíritu vuelve a Dios. ¿Ok? Y científicamente está comprobado, ¿verdad? Que ese aliento de vida o esa fuerza vital es quitada del cuerpo. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la Biblia lo dice claramente. Vamos a ver lo que dice Génesis 3:19. Dice así: obtendrás tu comida con el sudor de tu frente hasta que mueras y regreses ¿a qué? Al polvo, porque tú saliste de allí. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la muerte implica, ¿verdad?, que el cuerpo se queda sin su espíritu y el espíritu vuelve a Dios. Número 4. También podríamos experimentar la segunda muerte, ¿ok? Que es la separación de Dios para siempre. ¿Ok? Entonces, fíjate bien. En el punto anterior aprendimos, ¿verdad?, que está la primera muerte, ¿sí? La primera muerte, ¿verdad?, es la que todos experimentamos, en la que el cuerpo se separa del espíritu. Pero la Biblia habla de una segunda muerte, ¿ok? Y en esa segunda muerte también hay una separación. ¿Qué se separa? ¿Qué se separa de qué? La persona, el ser, se separa de Dios. ¿Y esa separación cuánto dura?
para siempre. ¿Sí? La Biblia habla de eso. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 21:8. Dice: pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. ¿Ok? Ese lugar de fuego y azufre, ¿verdad? Lo conocemos también con el nombre de el infierno. ¿Sí estamos de acuerdo? El Hades es otro lugar que también ya estudiamos, ¿verdad? En otra serie, que es a donde van las personas, ¿verdad? Antes de ser juzgados, todos aquellos que no tienen una relación con Jesús, que no lo tienen a Él como su Señor y Salvador. Pero aquí ya estamos hablando de aquel momento en el final de la historia, en el cual, ¿verdad? Ya son juzgados, somos juzgados y somos enviados al lugar definitivo donde vamos a vivir eternamente. Bueno, no donde vamos, yo no, donde aquellos que no tienen una relación con Dios van a vivir eternamente separados de Dios, y a ese lugar se le llama el ¿lago de qué? De fuego y azufre, el infierno. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Ese es el lugar a donde van a ir. Ahora, la Biblia dice cómo se llama ese lugar o qué es lo que experimentamos. Dice: esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando los seres humanos viven toda la eternidad, ¿qué? Separados de Dios. ¿Sí? Ese es el único lugar donde se puede estar separados de Dios. No hay manera de tener acceso a Dios. Ok, entonces fíjate bien, el pecado trae como resultado la primera muerte, pero también trae como resultado la segunda muerte. ¿Ok? ¿Cómo fue que caímos entonces en las garras de la muerte? Debido a nuestro pecado. ¿Sí? ¿Y quién no ha pecado? Jesús. ¿Y el resto de los seres humanos? Todos hemos pecado. Eso quiere decir que todos tenemos este problema. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo lidiamos nosotros con la muerte? A ver, específicamente en México, ¿cómo le hacemos para lidiar con la muerte? Bueno, tenemos varias maneras de lidiar con la muerte. Vamos a escribirles, ¿ok? ¿Cuáles son algunas maneras con las que nosotros lidiamos con el tema de la muerte o con el asunto de que vamos a morir? Ok, primero, número 1, le tememos. La gente en México le tenemos mucho miedo a la muerte. ¿Y saben cuál es uno de los mecanismos para lidiar con el miedo que le tenemos a la muerte? No hablamos de ella, la ignoramos, ¿sí? Aún así, todas las investigaciones científicas han encontrado que el 100% de los seres humanos nos morimos. ¿Sí sabían eso? Es una de las grandes certezas de la ciencia. Todos nos morimos de una o de otra manera. El 100% de la gente que nace se muere. ¿Sí? Nosotros estamos en el proceso de muerte. O sea, estamos en el proceso de envejecimiento para llegar también a morir. Pero no nos gusta hablar de ello. ¿Sí? Es más, hay gente que, por ejemplo, dice, ¿verdad? A mí no me gusta ir a un funeral. A mí no me gusta ir a una funeraria. ¿Por qué? Porque le tenemos terror, le tenemos pavor a la muerte. Preferimos ignorar que va a ocurrir. ¿Sí? Otra cosa que hacemos, número 2, es que la festejamos. Le hacemos fiesta a la muerte y nos reímos de ella. ¿Se acuerdan de estas festividades del 31 de octubre, 1 de noviembre, 2 de noviembre? Que, por ejemplo, hacemos calaveritas. Comemos calaveras de dulces, ¿sí? Les llevamos comida, ¿verdad? Al panteón y todo esto. Ok, ese es un mecanismo que hemos también adoptado en nuestra cultura mexicana para hacerle frente al problema de la muerte, ¿sí? No, pues le hacemos fiesta, le damos un carácter juguetón, lúdico, festivo a la muerte y hasta nos reímos de ella. ¿Sí?
En tercer lugar, otra cosa que hacemos en México es que nos asociamos con ella. ¿Sí sabían esto, verdad? ¿A poco no? Sí, es más, algunos de ustedes los traen su calcomanía en su coche. No, no es cierto, espero que no, ¿verdad? Pero traen, ¿sí han visto a gente que trae una gran calcomanía de la muerte en su coche y dice algo así como, eh, él me guía, no, y ella me cuida, o algo así? ¿Sí lo han visto? Ok, hoy hay un culto a la Santa Muerte, ¿sí? Y la gente que le rinde culto a la Santa Muerte, que venera la Santa Muerte, ¿verdad? Es más, hasta les puedo decir dónde hay templos de la Santa Muerte, porque hay diferentes en la ciudad, templos, ¿verdad? En la Santa Muerte, allá por la Ricardo Beanaya hay uno, ¿verdad? Donde tienen ahí en la calle afuera, justo al lado de Ágape. No, no es cierto. No, pero ahí cerquita. Ahí tienen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí hay un templo. Y puedes ir a comprar tu escultura, tu pinturita, tu calcomanía y todo eso. Porque algo que hemos, en nuestra lógica religiosa mexicana, hemos llegado a pensar que una de las mejores formas de lidiar con la muerte es asociándome con ella. Si a final de cuentas me voy a morir, lo mejor es estar en paz o en amistad con la muerte, para que así cuando llegue el tiempo de mi muerte, pues no me va a ir mal porque es mi amiga. Y hasta le rindo culto, la venero, le doy flores, le pido cosas, le oro, le rezo, etcétera, etcétera. Lo que la gente que le rinde culto a la muerte seguramente no sabe, o a lo mejor sí lo saben, es que al asociarse con la muerte se están asociando con Satanás. ¿Quién engañó a Eva y le hizo creer que no iba a morir para que cayera en las garras de la muerte? Satanás. ¿Sí? Es que la muerte no es mi enemiga, es mi amiga. Pues no le has entendido bien entonces, porque la Biblia claramente dice que es enemiga de Dios. La muerte es enemiga de Dios. La muerte no es algo que estaba en el plan de Dios para los seres humanos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, ahora, ¿qué hizo Jesús para rescatarnos de las garras de la muerte? Vamos a escribir esta respuesta que es muy importante. ¿Qué hizo Jesús para rescatarnos de las garras de la muerte? Lo primero que hizo, número uno, él mismo experimentó la muerte. Él mismo murió, como nosotros lo recordamos el viernes pasado. Él mismo experimentó la muerte. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Jesús, a ver, me voy a ir más atrás. ¿Quiénes, por consecuencia, quiénes experimentan la muerte? Todos aquellos que han pecado. Es lo que dice la Biblia. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. ¿Jesús pecó o no pecó? Nosotros ya vimos versículos que claramente dicen que Jesús no pecó. Entonces, si no pecó, ¿por qué él murió? Porque él no tenía por qué morir. Él no tenía ningún motivo, ninguna causa para morir, porque él nunca pecó. Entonces, ¿por qué él experimentó la muerte? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dice Lucas 23:43, y dando un fuerte grito, Jesús dijo: Padre, te entrego mi espíritu. Ok, ¿qué le entregó Jesús al morir? Un poquito antes de morir. ¿Su cuerpo o su espíritu? ¿Te fijas? Él experimentó la primera muerte, que es el cuerpo se quedó aquí, pero su espíritu regresó al Padre. Te entrego mi espíritu. Después de decir esto, ¿qué pasó? Murió. Entonces, ¿sí experimentó o no experimentó la muerte? Sí. ¿Tenía que experimentar la muerte? No, porque él no pecó. Y aún así la experimentó. Ok, número 2. ¿Por qué entonces murió? Número 2. Venció a la muerte al resucitar de entre los muertos al tercer día. Murió para hacerle frente a la muerte, a la primer muerte, y vencerla. Venció a la muerte al resucitar de entre los muertos al tercer día. ¿Te das cuenta por qué? La Semana Santa no debe de terminar el viernes de crucifixión ni el sábado de gloria. El día más importante de la Semana Santa es hoy, aunque ya estamos en la otra semana. ¿Por qué? Porque es aquí, es hoy, donde
se cumple el proceso. Jesús muere sin tener por qué morir, ¿sí? Pero Él muere para experimentar la muerte y vencer a la muerte de una vez por todas. ¿Sí? ¿Cómo la venció? Resucitando, volviendo a la vida. Vamos a volver a leer el versículo que les leí hace rato. Primera a los Corintios capítulo 15 versículos 20 y 21, que estaba ya al principio. Vamos a leerlo. Dice: pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Jesús muere para resucitar el primer día de la semana y de esta manera garantizar que el resto de nosotros también vamos a ser resucitados. ¿Te fijas? Hoy celebramos la resurrección de Jesús, pero al mismo tiempo estamos celebrando que en el futuro tú y yo vamos a ser resucitados también. Igual que Jesús. ¿Sí? A lo mejor no va a haber soldados, a lo mejor, ¿verdad? Va a ser diferente, pero vamos a resucitar. Ahora, fíjate bien, siguiente versículo. Primera los Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57 dice: la muerte ha sido devorada por la victoria. Ya la muerte fue vencida. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley, pero damos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. No solamente Jesús murió para que nosotros, para Él tener la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, sino también para que nosotros seamos declarados vencedores también. Nosotros también ahora tenemos la victoria, y no estoy hablando de una cerveza o de una niña, estoy hablando, ¿verdad?, de tener la victoria. ¿La victoria sobre quién? Sobre la muerte y el pecado. ¿Te das cuenta? Por eso Él nos tenía que venir a rescatar. Nos tenía que venir a rescatar para que nosotros pudiéramos tener la victoria, el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte. Número 3. Ahora está a la derecha del Padre y volverá por segunda vez por su familia. ¿Sí? Ok, a ver. Vamos a ver el orden otra vez. ¿Sí? Jesús muere en la cruz. Su cuerpo se queda aquí. Su espíritu va al Padre. ¿Sí? Ok. Al tercer día resucita de entre los muertos. Ok, ¿resucita solo en espíritu o resucita en cuerpo y espíritu? En cuerpo y en espíritu. Ok. Y está aquí en la tierra ¿cuánto tiempo? 40 días. Después de haber resucitado, la Biblia enseña que Él estuvo aquí en la tierra por 40 días. ¿Sí? Y luego después, cuando llegó el día 40, ¿qué pasó? Subió al cielo. ¿En cuerpo o en espíritu? En cuerpo y en espíritu. Al grado de que todos los discípulos lo vieron irse entre las nubes. ¿Sí estamos de acuerdo? Y de hecho, ahí se presentaron unos ángeles junto con todos estos discípulos que estaban ahí viendo cómo Jesús se iba entre las nubes, y que les dijo: así como lo vieron irse, así lo verán regresar. Eso quiere decir que Jesús vuelve entre las nubes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y vuelve en cuerpo o en espíritu? En cuerpo y en espíritu. ¿Sí? Ay, esto es bíblico. ¿Está en la Biblia? Sí, miren, vamos a verlo. Romanos 8:34 dice: ¿quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además ¿qué? Resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. A ver, Jesús subió al cielo, ascendió al cielo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Dónde está ahorita? Sentado a la derecha del Padre, de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está pidiendo por ti, que eres su hijo, su hija. ¿Sí? O sea, el hijo le dice al padre: Padre, ahí está Paco de Lara, ayúdalo, bendícelo.
¿sí? Sánalo, fortalécelo. Y así está orando por ti. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué va a pasar después? Vamos a ver el siguiente versículo. Vamos a verlo, dice Hechos 1:11, es lo que les decía hace un momento. Y les dijeron: Galileos, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo volverá de la misma manera que lo han visto irse. ¿Cómo va a volver? ¿Sí sabías eso? La Biblia dice, no una vez, muchísimas veces, que Él va a regresar. ¿Y sabes qué creo yo? Por lo que he estudiado la Biblia, que su regreso está a la vuelta de la esquina, que está por suceder, que está por suceder pronto, ¿verdad? Cuestión de semanas, meses o pocos años, pero está por suceder. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú quieres saber por qué te digo esto, ve a YouTube, en el canal Centro Bíblico SLP, checa esta serie que dimos el año pasado que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Las verdades bíblicas sobre el fin de los tiempos o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Ok? Checa ahí, ¿verdad? Hay una conferencia específicamente donde yo les explico, ¿verdad? Todo lo que dice la Biblia que va a suceder en la segunda venida de Jesús. ¿Ok? Número 4, dice: al final de los tiempos, la muerte, como enemiga de Dios, será destruida para siempre. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, nada más antes de avanzar tantito. Cuando Jesús venga, ¿por quién va a venir? Por su familia. Va a venir. ¿Y cuál es la familia? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Cuál de todas las iglesias que hay? Porque hay un chorro. La iglesia que está conformada por aquellos que han tomado la decisión de tenerle a Él como su Señor y Salvador, independientemente de el nombre, la etiqueta, el apellido o la denominación de la iglesia. ¿Sí? Porque eso no es lo que importa. Lo que importa es que tú hayas tomado la decisión de tenerlo a Él como el Salvador y el amo de tu vida. Ok, ahora sí me voy al punto 4. Al final de los tiempos, la muerte como enemiga de Dios será destruida para siempre. Primera de los Corintios 15:26 dice: el último enemigo en ser destruido será la muerte. A ver, este versículo de la Biblia, ¿sí dice o no dice que la muerte es enemiga de Dios? Entonces, ¿qué tendría yo que andarme asociando con ella? Nada, nada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, acuérdate, la muerte es consecuencia del pecado. Entonces yo no tengo por qué asociarme con ella porque es la enemiga. Ahora, ¿cuándo va a ser destruida? La Biblia nos dice cuándo. Mira, Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 dice: luego la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte. ¿Ok? ¿Te acuerdas que ya te dije que era el lago de fuego? El infierno. ¿Ok? El Hades es el lugar, ¿verdad? Previo al juicio de cada persona, previo al juicio del trono blanco, ¿sí? Es donde están todas aquellas personas que no tuvieron la decisión de tener a Jesús como Señor y Salvador. No es el purgatorio, no es el limbo tampoco, es el Hades, ¿ok? La Biblia dice que tanto la muerte como el Hades, al final de los tiempos, serán enviados al infierno. Y ahí va a ser una destrucción eterna. ¿Sí? Destruyéndose eternamente. ¿Ok? Vamos a la última pregunta que vamos a contestar en esta conferencia. ¿En qué me beneficia que Cristo haya resucitado entre los muertos? ¿Cuáles son los beneficios para mí de que Jesús haya resucitado de entre los muertos? Bueno, primero, aquellos que aceptaron el rescate de Dios, ¿serán qué? Ahí lo tienen. ¿Serán qué? Serán resucitados. ¿Sí? Se llamaba, gracias Mirabai, La verdad revelada sobre el fin del mundo. Así se llama la serie que tuvimos el año pasado. ¿Ok? La verdad revelada sobre el fin del mundo, por si la quieren revisar. ¿Ok? En el canal de YouTube. Ok, número 1, aquellos que aceptaron el rescate de Dios serán resucitados. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un gran beneficio de que Cristo haya resucitado. Si Él realmente resucitó de entre los muertos, entonces a todos aquellos que le dijimos, quiero que seas mi Salvador,
Él me garantiza que también voy a ser resucitado. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17 dice: el Señor mismo vendrá de los cielos. ¿Te fijas? Este es otro lugar en la Biblia donde claramente dice que Jesús va a venir y va a venir de los cielos. ¿Ok? ¿Cómo va a ser esto? Dice, en ese momento dará su orden con voz de mando, ¿ok? De arcángel. Sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en general resucitarán primero. No, eso no dice. Dice, los que hayan muerto ¿en qué? ¿Qué significa eso? Todos aquellos que hayan muerto y que hayan en vida tomado su decisión de tener a Jesús como su Señor y Salvador, entonces resucitarán primero. Ahora, fíjate bien, ese día que yo creo que va a pasar pronto, ¿sí? Por todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿ok? Lo que va a suceder es que se va a oír la trompeta de Dios, ¿sí? Y Dios con voz de mando va a llamar a todos los que estén, a todos los cuerpos que estén en los sepulcros, en los crematorios o donde estén, ¿sí? Y los va a llamar. Si yo, por ejemplo, ya me morí, seguramente voy a escuchar: Paco, sube acá, sube ya. A lo mejor nadie lo va a escuchar más que yo, ¿sí? Pero se va a oír una voz de mando, ¿sí? Y vamos nosotros a ser testigos de algo sumamente extraordinario en la tierra, porque de la tierra, ¿sí? ¿Qué va a empezar a suceder según esto? Van a empezar a resucitar las personas, ¿sí? Pero no todos, solo aquellos que creyeron en Jesús como Señor y Salvador. Se van a levantar de entre su tumba, ¿sí? O de donde hayan estado, ¿verdad? Algunos serán un polvito, ¿verdad? Porque los cremaron, ¿sí? Pero su cuerpo se va a reconstruir, van a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, y vamos a ver gente saliendo de su tumba con su cuerpo nuevo, ¿sí? ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia los cielos, en las nubes. Y ahí se va a encontrar con Jesús. Paco, ¿te estás inventando eso? No, él lo dice otra vez. El Señor mismo vendrá de los cielos, en ese momento dará su orden con voz de mando, de arcángel, sonará la trompeta de Dios y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces hay un orden. Primero los que se hayan muerto, pero luego vienen otros. Dice, luego nosotros los que estemos vivos en ese momento subiremos a las nubes con los resucitados para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, no solamente aquellos que estaban en su tumba van a salir de su tumba y van a empezar a ser elevados en el aire para encontrarse a Jesús en el aire, sino que también todos los que estemos vivos en ese momento, nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a empezar a elevarnos en los aires para encontrarnos con Jesús junto con todos aquellos que fueron también resucitados. Mi pregunta para ustedes es: ¿será eso? ¿Irá a ser un hecho asombroso, increíble para toda la gente que se quede? Porque aparte ya sabemos, ¿verdad? Que muchos de los creyentes, ¿verdad? Bueno, la mitad a lo mejor va a estar dormida, pero toda la demás va a estar trabajando, va a estar en la escuela, va a estar en su negocio, ¿sí? Y de pronto vamos a ser llamados y vamos a encontrarnos con Jesús en el aire. Entonces va a haber muchos accidentes, va a haber mucha gente que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Desaparecieron. Y algo que también ya aprendimos, ¿qué va a pasar con todos los niños? Todos los niños también se encuentran con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo claramente: de ellos es el reino de los cielos, ¿sí? Entonces la tierra se va a quedar sin niños. Todos los niños van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos, porque va a ocurrir rápidamente. ¿Ok? Eso va a ser increíble. ¿Sí? Oye, a mí eso nadie me lo había dicho. Pues no nos lo enseñan, pero está en la Biblia. Y es algo que estamos esperando que suceda. Número 2, aquellos que rechazaron el rescate de Dios experimentarán la muerte segunda. ¿Ok?
los que se queden aquí en la tierra van a experimentar 7 años de gran tribulación, donde va a haber de todo lo que no te puedes imaginar, ¿verdad? Terremotos, hambrunas, guerras, gobiernos corruptos, seguramente erupciones volcánicas, seguramente también lo que va a suceder es que va a caer algo del espacio, un meteorito, un asteroide, ¿verdad? Que incluso la NASA ya tiene fecha para ese impacto y a lo mejor ustedes no lo han escuchado, pero no les voy a decir cuándo, porque capaz de que se asustan, ¿no? Así, para el 2029, ¿verdad? Se tiene una predicción de parte de la NASA, ¿verdad? De que algo está amenazando golpear la Tierra en abril del 2029, ¿sí? Yo espero que nosotros ya no estemos aquí, ¿verdad? Pero entonces, todo eso dice la Biblia que va a ocurrir. En otras palabras, la gente que aquí se queda le va a ir como en feria y la mayor parte de la población va a morir, ¿ok? Y la mayor parte de la población va a morir sin Cristo, porque aún con todo lo que vean, no van a creer en Jesús, no van a querer nada con Dios. Por eso al final van a experimentar la muerte segunda. Apocalipsis 21:7 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte, la segunda muerte. Ese versículo ya lo habíamos leído, ¿verdad? Hace un momento. Ok, número 3. Aquellos que aceptaron el rescate de Dios experimentarán la vida eterna. ¿Sí? ¿Qué vamos a experimentar? Vida eterna. ¿Ok? Esto lo dice la Biblia. Vamos a leer los versículos. Apocalipsis 26 dice: afortunados y santos los que participan en la primera resurrección. ¿Sí? ¿Esa cuándo sucede? Cuando viene el arrebatamiento, cuando viene el rapto. ¿Sí? Porque ellos serán librados de la segunda muerte. O sea, todos los que seamos llevados con Jesús en el aire y nos encontremos con Él en el aire, nosotros ya no vamos a experimentar la segunda muerte. ¿Sí? Es más, algunos de nosotros ni siquiera vamos a experimentar la primera muerte. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque los que estén vivos ya no van a morir más. ¿Sí? Ok, porque, bueno, ya lo dije, sigo. Ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Por cuántos años? 1000, ¿verdad? Ese periodo de tiempo se le conoce en la Biblia con el nombre del milenio, ¿sí? Que es estos 1000 años en los que Cristo reina. ¿Y quiénes reinan junto con Cristo? Todos los que fuimos resucitados, ¿sí? ¿Y qué pasa con Satanás en esos 1000 años? Está encarcelado, ¿sí? Por lo cual no puede hacer ni engaños, ni mentiras, ni maldades. ¿Ok? Acaban los 1000 años. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. ¿Ok? Fíjate bien, acaban esos 1000 años y viene una gran batalla en la que todos los enemigos de Dios, todos son destruidos. ¿Sí? Incluyendo la muerte, el Hades, Satanás, y todos son arrojados al lago de fuego y azufre. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok. Y después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Nosotros seguimos con Él en una nueva ciudad, ¿ok? Que la Biblia llama la nueva Jerusalén. ¿Sí estamos de acuerdo? Fíjate bien, vamos a leer acerca de esto. Apocalipsis 21:3 dice: oí una fuerte voz del cielo que decía: ahora el lugar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quién viene en esa ciudad, en esa nueva Jerusalén? Dios. ¿Sí? Y viene aquí a la tierra esa ciudad. Sí, es una ciudad increíble, maravillosa que no puedo ni imaginar. ¿Ok? Pero algo que es muy importante es: ¿qué sigue pasando con nosotros que resucitamos? Nosotros ahora vamos a vivir ahí con Él. Como dice ahí, el lugar de Dios está ahora con ellos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Quiénes van a ser esos? Todos aquellos que aquí en vida le digamos a Él: rescátame, sé mi Salvador y sé mi Señor.
¿Sí? Todos aquellos que estemos dispuestos a que Él nos rescate y que estemos dispuestos a vivir para Él el resto de nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, Jesús lo dijo claramente. Vamos a ver lo que dice Juan 11:25, que es el versículo para memorizar esta semana. Dice así: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. En otras palabras, aunque experimentes la primera muerte, la muerte física, la separación del cuerpo y el espíritu, vas a seguir viviendo, vas a vivir eternamente. ¿Ok? Ahora, seguramente todos ustedes saben que se oyó un trueno, ¿verdad? Ah, es una mesa, ok, muy bien. Yo dije, ya está tronando. Ok, muy bien. Vamos, seguramente todos ustedes saben que hoy vamos a tener bautizos. Ahorita al terminar esta reunión, conferencia, ok. Quiero mostrarte que hay un vínculo directo entre la resurrección y el bautismo. ¿Sí? Si tú vas a ser bautizado, escucha esto con gran atención. Escúchalo. Romanos 6:4, vamos a leerlo, dice: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el ¿qué? Mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Ok? La Biblia dice que todos aquellos que crean en Jesús, todos aquellos que le tengan como Señor y Salvador, el siguiente paso en su vida es ser bautizados. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo. ¿Es un qué? Símbolo. ¿Qué quiere decir símbolo? Quiere decir que es algo que representa otra cosa. ¿Sí? ¿Qué simboliza o qué representa el bautismo? Representa tres cosas. Iba a decir dos, pero son tres, ¿ok? Tres cosas. Número uno, que yo antes estaba muerto en mi pecado, ¿sí? Pero que ahora al creer en Jesús como mi Señor y Salvador, ahora he muerto a esa vida anterior y Dios me ha dado una nueva vida en Cristo. ¿Sí le pescaron o no le pescaron? Lo voy a decir de nuevo. Por eso usamos agua y por eso en el agua la gente se mete al agua y se sale del agua cuando se bautiza. ¿Por qué? Porque simbólicamente está diciendo, yo ya experimenté algo en mi vida. Yo ya morí a mi vida antigua de pecado en la que vivía muerto, separado de Dios. Y entonces se mete y es sepultado, ¿sí? Y luego sale a una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo, ¿quién se la dio? Es gracias a que Jesús me rescató. ¿Sí? Entonces ese es el primer simbolismo. Segundo simbolismo, reconozco que eso que me pasó porque Jesús hizo algo muy importante. ¿Qué hizo? Murió, fue sepultado y fue resucitado. Entonces el segundo símbolo, estoy reconociendo que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y gracias a eso me rescata. Número 3, ¿sí? Cuando yo hago esto y me bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, públicamente le estoy diciendo a todos los que estén siendo testigos de mi bautismo que yo me identifico como un genuino hijo de Dios, como alguien que tiene salvación, como alguien que tiene rescate de parte de Dios. ¿Sí? Es una manera de anunciarlo públicamente a todos, de decirle a la iglesia, me identifico como uno de ustedes, me identifico ahora como parte de la familia de Dios en la tierra. Todo eso significa el bautismo. Por eso ahorita al final de la reunión, cuando vayamos a los bautizos y se sumerjan en el agua y salgan del agua, van a estar simbolizando estas tres cosas. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso, ¿qué mejor día para bautizar personas que el día que estamos celebrando la resurrección de Jesús? Cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Padre Celestial, hoy venimos delante de ti a adorarte, a honrarte, a darte la gloria, todo el homenaje y el reconocimiento que tú mereces. Porque tú eres Dios y eres un Dios que no estás muerto, que no eres una escultura, no eres una pintura.
Eres el Dios que has creado todo cuanto existe en el universo, en la tierra, y que eres tan bueno y tan amoroso que viniste a esta tierra. Viniste como uno de nosotros. Viniste y viviste sin pecado, y aún así moriste en la cruz. Tú no tenías que haber muerto, pero lo hiciste porque nos amas. No fueron los clavos los que te retuvieron en la cruz, fue el deseo amoroso de ofrecernos rescate a cada uno de nosotros. Pero no solamente moriste, sino que además al tercer día, el primer día de la semana, aquel domingo, muy temprano, te levantaste de entre los muertos para vencer a la muerte para siempre, para vencer el pecado para siempre, para vencer todo aquello que nos impedía el poder tener una relación de amor contigo. También venciste a Satanás. Y Señor, gracias a tu resurrección, nosotros sabemos que aunque lleguemos a experimentar la primera muerte, la muerte física, todos aquellos que te tengamos a ti como nuestro rescatador, como el amo de nuestra vida, seremos resucitados, viviremos para siempre, eternamente a tu lado. Estaremos viviendo contigo para toda la eternidad, como tu familia amada, como parte de tus hijos y tus hijas. Gracias, Padre, porque muchos de los que estamos hoy aquí, muchos de los que están conectados en Zoom, ya hemos tomado esa decisión de tenerte a ti como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Oramos por quienes no han tomado esa decisión, pero que están listos el día de hoy, este día en el que celebramos tu resurrección. Están listos para tenerte a ti como su Salvador, como el amo de sus vidas, como su rescatador. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos también por aquellos que el día de hoy, respondiendo en obediencia a tu llamado, se van a bautizar. Y simbólicamente estarán anunciando a través del bautismo que ya murieron a esa antigua vida de pecado y de muerte, y que ahora tú los has resucitado a una nueva vida en unión contigo. Gracias, Padre, porque estarán anunciando que tú moriste en la cruz por ellos, que fuiste sepultado y que al tercer día te levantaste de entre los muertos. Gracias porque estarán anunciando públicamente que ahora son parte de tu familia eterna. Muchas gracias, Padre, porque eres un Dios vivo. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Y así como estamos en una actitud de oración, si tú estás listo para entregarle tu vida a Jesús, si estás listo para decirle: necesito que me rescates, necesito que dirijas mi vida de ahora en adelante, dile las siguientes palabras creyéndolas en tu corazón. Dile así: querido Dios, he pecado contra ti y mi pecado me ha separado de ti. Pero también entiendo que tú me ofreces rescatarme. Por eso hoy tomo la decisión de que me rescates y que dirijas mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida, porque en el futuro quiero estar contigo para siempre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.